Las tasas de los CETES siguen bajando. ¿Hasta dónde van a bajar? De aquel 11%, incluso más, que hace algunos meses, el año pasado, podíamos cobrar al invertir en CETES directo. Ahorita ya andamos viendo tasas mucho más bajas, pero ¿qué creen? Todavía siguen bajando y es muy probable que bajen aún más. Así que en este video hablaremos de hasta dónde pueden bajar los CETES, si todavía conviene invertir en CETES o hay mejores opciones. ¿Cómo andas, Manolo? Creo que es una de las preguntas que más están haciendo ahorita los usuarios en redes. ¿Es probable que siga esta tendencia a la baja? ¿En qué momento van a parar? O es más, hay quien pregunta, ¿es probable que este año podamos ver el efecto contrario, que suban las tasas? Creo que es un tema bien interesante a debatir. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. ¿Por qué bajan? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué dicen los analistas? Creo que hay mucha información y sobre todo el impacto que está teniendo en muchas instituciones, porque aunque nos vamos a focalizar en CETES, el movimiento de CETES y el de otras tasas tiene un trasfondo y creo que hay que meternos con mucho detalle. Vamos a empezar hablando de esta gráfica que vamos a traer en la pantalla, Manolo. Es una gráfica que me parece muy interesante, es el tema de la inflación. Y es que veníamos de un periodo de inflación muy elevada, donde llegó a estar casi en el 9% anual. Y con eso venía acompañado de tasas muy altas, que venía con un efecto retrasado. No había inflación alta y luego después de un rato las tasas subían y pagaban tasas altas. ¿No? Ahí es donde veíamos CETES al 11%, que muchas personas decían, oye, ¿para qué inviertes en otra cosa? ¿Para qué inviertes en bolsa o en bienes raíces o en cualquier otra cosa? Si CETES pues te da el 11, ¿no? Y con un riesgo muy bajo, el menor riesgo posible. Pero luego lo que pasó es que la inflación se fue controlando y ahorita ya estamos en un nivel del 4%, ya una inflación pues más promedio, más razonable. Si digan aquí, el promedio anda más o menos por ahí, no arriba del 4%. Y entonces esto vino pues ahora con una bajada de tasas, ¿no? Acuérdense que las tasas las usan para controlar la inflación. Hay una inflación muy alta, bueno, pues vamos a buscar controlarlo con las tasas. Ahora que la inflación se controla, tal vez ya no necesitamos tasas tan altas, pues las podemos bajar y ese es el efecto que hemos estado viendo. Pero ahorita vamos a ver en dónde han estado las tasas históricamente, a dónde podrían llegar y partiendo de lo que decía Manolo, ¿será que pueden subir todavía las tasas? ¿Podrían seguir bajando? Pues yo le voy a dar mi opinión personal. Sí puede pasar todo, porque así como cuando se vino la pandemia, que nadie se lo esperaba, pues de repente hubo mucha inflación y de repente las tasas subieron. Si no hubiera habido una pandemia, pues a lo mejor eso nunca hubiera pasado. Entonces nada nos exenta de que pase otro evento atípico. No tiene que ser una pandemia, puede ser una guerra o puede ser otra pandemia o otro evento relevante que genere impactos económicos y haga que la inflación aumente. Y sí, si eso pasa, las tasas podrían volver a subir. No sabemos hasta dónde. Podría subir a CETES al 11, hasta más, es posible, pero sí tendría que haber, desde mi punto de vista, un catalizador, Manolo, que haga que genere mucha inflación. Si no existe ese catalizador y todo sigue normal, la inflación se controla más o menos como está, creo yo que la tendencia sería que las tasas bajen y ahorita más adelante veremos hasta dónde podrían bajar, pero ¿cómo la ves tú, Manolo? Me gustaría saber tu opinión. Ahí tienes un gráfico de cerca de 18 años de historia y hay 3 puntos de inflación atípicamente alta. Digo, siempre tiene su fluctuación, pero estamos viendo el 2009, estamos viendo el 2018 y estamos viendo el 2022. Y justo después de cada uno de los eventos, de esos momentos, hubo un evento previo que metió cierta turbulencia en la economía, la crisis del 2008-2009. También hubo una guerra, digamos, comercial y hubo cierta volatilidad en el 2018 y el tema de la pandemia que en el 2021 quizá no se vio tan reflejado, pero hasta el 2022, o sea, se vio reflejado obviamente los efectos de salud, pero en términos económicos, en el 2022 se vio el tema inflacionario. Por supuesto que hubo efectos en el 2021 complicados, pero hablando meramente de la inflación, se reflejó hasta el 2022 un crecimiento atípico. Y quiero mostrar, Omar, justo una lámina que usaba en la mañana, porque ¿cómo es la tendencia de ahorita? Justamente Omar comentaba que la inflación se usa como un punto de partida, justo de referencia, para una tasa, que esa tasa determina muchas inversiones, determina cuentas con rendimiento a la vista. Algunos bancos y Sofipos lo usan como referencia para sus tasas de diferentes plazos, sobre todo plazos relativamente cortos.
Incluso yo te diría que algunos créditos como el crédito hipotecario y ciertos créditos particulares también tienen relación con esta tasa de referencia que la determina Banco de México, observando muy de cerca esta tasa que nos comentaba Omar, que nos compartió Omar de la inflación. Pero ahorita aquí esta fotografía que están viendo en pantalla es muy reciente, del 2023 hacia el 2025. Y quiero que vean cómo durante muchos meses esta tasa de referencia estuvo en el 11.25, que ahí había muchas inversiones que ofrecían el 14, el 15, el 16, que luego algunas a plazo el 12, 13, etcétera. Y desde finales del 2024, mediados más que nada, empezó una ligera tendencia a la baja, muy gradual, 0.25 menos, y luego pasaban 2 meses, otro 0.25 menos, y luego 0.50, hasta ahorita situarse al 8. O sea, ¿cuánto han bajado las tasas? Pues de una referencia del 11.25 hace unos meses al 8. Hay instituciones financieras que, a pesar de que aquí hubo una baja de 3 puntos, que bajaron sus tasas 5, 6, 7%, incluso en magnitudes más grandes. Ahora, si me voy un poco a la historia, esta lámina me gusta mucho porque aquí está la tasa de referencia de muchos años. Entonces, fíjense cómo nos acostumbramos 2023, 2024. Es información al cierre del año. Y todas las tasas son esta referencia relativamente alta comparado con, por ejemplo, cómo estaban las tasas de referencia en el 2015. 3.31 al cierre del 2015. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente finales del 2014 y 2015, pues había tasas de los CETES y de muchos instrumentos pues muy castigadas y muy cercano a ese 3 y tantos. Ahorita todavía es posible encontrar inversiones y ahorita veremos cómo están los CETES, pues cada vez la vemos más cercano a este 8% que es la, digamos, relativa realidad actual. Pero pues sí, efectivamente la tendencia puede continuar porque ya veíamos que no es algo que acaba de empezar, lleva varios meses sucediendo. Todavía hay reuniones donde pueden tomar esta decisión de bajar la tasa de referencia. ¿Y por qué platicamos todo este intro? Porque la tasa de referencia es algo vital, ir muy relacionado al nivel de los CETES. Bueno, y ahora sí, pues vamos a ver tal cual cómo andamos en los CETES, ¿no? ¿Cuánto están pagando? El histórico de algunos instrumentos, aparte de los CETES, como bonos, como dibonos, para ver si se comportan igual, si podría haber una ligera variación. Entonces empecemos pues con lo más sencillo, con los CETES. La subasta del 6 de agosto de 2025. Fíjense nada más, con la tasa de referencia que mostraba Manolo del 8, ya están saliendo CETES a un mes al 7.50. Ya de entrada nos están anticipando, ¿no? Que muy probablemente la tasa de referencia va a seguir bajando. Hay otros a 3 meses al 7.80. Los de un año se conservan en el 8.04. Y fíjate, 2 años, 8.52. Aquí también puede haber un efecto de retraso porque no todas las semanas se subasta en el de 2 años. Entonces a lo mejor es de periodos anteriores o a lo mejor porque es más a largo plazo, la tasa tiende a bajar menos. Ahorita lo vamos a ver en otros comparativos. Habría aquí, por ejemplo, Manolo, el histórico de los CETES a 28 días. Y fíjate nada más, muy parecida a la gráfica que tenía Manolo de la tasa de referencia, cuando llegamos a ver CETES hasta por debajo del 3%, por ahí el 2015. Y ahorita pues veníamos del máximo de 11, ya estamos en el 7.5 a 28 días, que es un nivel que antes era el máximo, Manolo. En 2018 era que wow, ya están los CETES al 7.5, ¿cuánto están pagando? Y ahorita más bien, oye, pues ya bajaron al 7.5, no me pagan bien poquito. Fíjate cómo la perspectiva es tan diferente, aunque la tasa es la misma. Y la gráfica, pues digo, si hiciéramos simplemente una regresión lineal, no la extendemos, ¿para dónde va la tendencia? Pues va en caída, ¿no? Va en caída la tasa, muy probablemente vaya a seguir bajando. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos si se va a quedar en el 4, en el 5, si va a volver a niveles del 2, si va a bajar todavía más. Digo que a lo mejor ya se me hace complicado, pero pues podría pasar también. Pero sí creo que la tendencia es muy clara. A menos que otro evento atípico, va a seguir bajando y está bajando fuerte. O sea, fíjense cómo la línea pues está inclinadita, ¿no? Sí va bajando rápido. Con el paso de los meses vamos viendo esto. Esto es CETES a 28 días. Abrí, por ejemplo, CETES a un año para ver si hacía alguna diferencia, Manolo. Y la gráfica, si se fijan, la voy a estar alternando aquí, tiene un parecido. A lo mejor el periodo hace que se distorsione un poco, pero es muy parecida, ¿no? Cuando alguno sube, el otro también sube, nada más los valores pueden cambiar ligeramente. Por ejemplo, en CETES a un año, no llegamos al 11, llegamos hasta el 12%. Fíjate, tasa de hasta el 12%. En 2023, otro piquito por ahí del 11.75. Y ahorita pues estamos en el 8%, ¿no? Que veamos ahorita, arribita del 8%, ligeramente arriba.
lo que podemos ver es que en plazos muy cortos la tasa es más sensible, ¿no? Ha bajado más. En plazos pues no tan largos, digo, de un año, se conserva un poquito más alta la tasa. Ya veremos ahorita plazos todavía mucho más largos, en bonos, en udibonos, a ver si también la tasa se mantiene ligeramente elevada o también ha caído considerablemente. ¿Cómo ven los CETES, Manolo? ¿Recuerdas que hace varios meses justo hablamos del concepto de amarrar tasa, que ya se empezaba a ver estas bajas? Ya los analistas lo mencionaban, la inflación, indicadores económicos, pues ya dictaban que cada vez iba a ser más probable estas bajas, y hablas mucho de este concepto de que si tú amarras una tasa, por ejemplo, a 2 años, cuando estaba, vamos a suponer, al 11, pues es la ventaja que se te respeta esa tasa. Oye, pese a que bajó 9.50, 9, 8 y tantos, pues si tú ya amarraste el 11 o el 12, se te respeta durante todo ese plazo. Habrá quien todavía está amarrando tasas ahorita, que dice, pues quizá las tasas luego bajan al 6, bajan al 5, pues amarro un año, amarro 2 años, tanto en CETES como en otras instituciones que te permiten cerrar inversiones a plazo. Y es un concepto interesante, sobre todo en este contexto de baja de tasa. Recuerda, te respetan a ti hasta el vencimiento. ¿Qué va a pasar cuando pase ese año, ese 2 años y te depositen tu rendimiento? Aunque la tengas en reinversión automática, porque algunas plataformas te permiten hacer esa reinversión, ahí sí ya te vas a tener que adaptar a las nuevas condiciones. Así es, hay que todavía ver si podemos amarrar la tasa en algún otro instrumento y uno de los que podríamos proponer son los bonos, por ejemplo, Manolo, amarrar la tasa en los bonos. Pues ahorita con lo que hay, no vamos a ver si son tasas todavía buenas, si ha bajado mucho. Hay bonos, recuerden que los bonos te pagan semestralmente, entonces si estás acostumbrado a algún flujo, porque a lo mejor pues, lo tenías en CETES, lo ibas reinvirtiendo, o un equivalente a CETES, y ese flujo a lo mejor ya lo viste mermado por todo lo que ha bajado la tasa, pues tal vez en un bono de entrada la amarras y tal vez la tasa todavía esté bastante atractiva por encima de lo que están pagando ya los CETES. Entonces, por ejemplo, al 6 de agosto de 2025, en la última subasta, bonos a 3 años, traen tasa acumulada al vencimiento. Acuérdense que es anual al vencimiento, incluyendo el pago de intereses, incluyendo la posible plusvalía que podrías tener. En este caso, algunos se venden más caro los 100 pesos. Es un poquito diferente, ¿no? Pero vamos a decir la tasa de rendimiento, si conservas el bono hasta el final, por año, del 8.4% a 3 años. 30 años, fíjate cómo sube bastante, hasta el 9.77. Ya hay una diferencia considerable de más de 1% por irte a largo plazo. Y lo que quiero es que veamos es el histórico, Manolo, el histórico de los bonos. Aquí están los bonos a 3 años, de 2002 a 2025. Fíjense cómo la bajada no se ve tan abrupta. Me voy a regresar a los 7 a 28 días y la bajada se ve feita, ¿no? Me parece una montaña rusa que va en picada. Ya vemos la de los bonos y dices, pues bueno, mira, ahí más o menos se ha estabilizado y ha bajado, no se ha bajado, pero ¿cuánto es esa bajada? Pues de su máximo en 2023, con una tasa del 11%, ahorita traen el 8.38. Pues es una buena bajada, pero también estaba en el 9% en el mismo 2023, está en el 8%, a lo mejor no es tanta, la diferencia no se ve tan inclinado, y es a 3 años, pero si nos vamos al de 30 años, Manolo, fíjate cómo aquí ya no se aprecia la bajada, ya dices, ah, caray, pues ¿dónde quedó esa bajada, no? Esa bajada que se veía aquí, esa caída en los bonos, esa caída en los CETES a 28 días, ya aquí ya realmente no se percibe. Su máximo en la tasa que puedes acumular si lo conservas al vencimiento era el 10.38 en 2024, y ahorita está en 9.77, pues está casi igual. Entonces si alguien dice, oye, pues yo quería amarrar la tasa, pero pues no veía los videos, los decenas de videos de campeones donde decían amarren la tasa, hay que amarrar la tasa, pues todavía estás a tiempo, fíjate, todavía estás a tiempo, porque los bonos a 30 años han sido bondadosos, ¿no? La tasa se mantiene pues básicamente igual. Acuérdense que esta es la última subasta, digo, la nueva subasta podría salir distinta, pero pues realmente no debería haber un cambio tan relevante, por ahí va a andar. Entonces todavía hay opciones, mano, lo de amarrar la tasa a largo plazo, muy largo plazo, 30 años, con la opción de la venta anticipada, que son mecanismos más avanzados que ya existen, y preservar un flujo que si te siguen bajando los CETES y llegan al 4, al 5, al 3%, pues a ti ya te va a dar igual, porque tú amarraste tu tasa en el bono y por 30 años vas a estar cobrando lo mismo. Está interesante esta relación que es distinta y tiene mayor efecto, como ya vimos en inversiones de corto plazo. Y entonces, de todo lo que hemos estado platicando, que esta tasa de referencia afecta a los CETES, afecta a otros instrumentos de mediano, quizá los de largo también los impacta, pero no en la misma magnitud. Pero fíjate algo bien curioso. Esta tasa de referencia ya hablábamos en niveles del 8. Ya veíamos ahorita el CETES en su última subasta entre un 7 y tantos y también un 8, 8 y medio más o menos. Pero por ejemplo,
se me hace muy curioso cómo otras instituciones ahora se están apegando mucho a esta tasa de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de NUM, pues muchos de sus plazos muy cercanos al ese 8% que veíamos. Story, hace unos momentos platicábamos antes de grabar el video, que antes tenían en grandote, decías bien apuntadas el 15 y ahora pues mira aquí gana hasta el 8%. Claro, una tasa incomparable del 8.50. Pues al final del día la tendencia que se está viendo es pues prácticamente muchas instituciones están pagando lo mismo que CETES. Otra lección que creo que es importante dejar en este video es normalmente lo que se usa como punto de partida, como referencia en los CETES, porque es de las inversiones de menor riesgo. Entonces, ¿qué dice una regla básica de finanzas? Que pues a mayor riesgo, mayor rendimiento, una SOFIP o un banco tienen mayor riesgo que los CETES, porque al final ahí pues, dependen de su modelo de negocio, de que sus préstamos se los repaguen, de que no tengan tanta morosidad, de su modelo de comisiones, etcétera. Y entonces lo que nos dice la lógica es que las SOFIPOS, por ejemplo, deberían de pagar algunos puntos por encima. Y ahorita estamos viendo un fenómeno muy curioso donde hay muchas que incluso se están alineando directamente a la misma tasa de los CETES. Oye, Manolo, ¿y será este el fin de las SOFIPOS? ¿Será que no jaló el negocio, no? Digo, lo hemos cubierto en videos donde a nivel SOFIPO, pues el sistema opera con pérdidas muy grandes, que las SOFIPOS más grandes de México pues traen pérdidas muy considerables, son contadas las que operan con rentabilidad y son chiquititas. ¿Será que a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Pues esto ya no jaló, ya eso de pagar tasas altas, pues no es el business, vamos a pagar poco, ¿no? Y hacernos tal vez como un banco, pagan poco, pero son lucrativos. ¿Crees que será ese el fin, mano, lo de las SOFIPOS con las tasas altas que veíamos antes? Yo creo que sí hay un foco ahora nuevo en la rentabilidad y creo que sí dijeron ya algunas de estas instituciones ya tenemos una captación de clientes grandes y me imagino reuniones, digo, es meramente especulación mía, pero me imagino que sí hay reuniones donde dijeron, oye, tenemos que buscar darle la vuelta a los números, a la utilidad, desde la perspectiva de la tesorería, la parte financiera. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues empezando a hacer ajustes. ¿Qué ajustes puede hacer un banco? Pues puede subir sus tasas de crédito, puede cobrar más comisiones o bajar sus tasas en el lado de la captación, en el lado de las inversiones, de las cuentas con rendimiento. Y pues yo creo que vamos a ver estos ajustes. Yo creo que también aprovecharon ahorita la coyuntura de que todos están bajando y dijeron, pues vamos a bajar. Pero creo que la gran diferencia es que no bajaron la misma magnitud justo de Banco de México. Dijeron, aprovecha, ahorita quítale. Banco de México bajó 0.50, pues vamos a bajar en algunos plazos el 2, el 3 para alinearse. Que esto igual y puede cambiar. Al final puede que el día de mañana con también mucha competencia que hay en el sector financiero, pues haya cambios y de repente haya algunas SOFIPOS que empiecen a pagar un poco más y empiece a haber ahí otra vez competencia, porque ese es un factor también relevante. Pero yo sí creo que ahorita durante un buen rato vamos a ver tasas un poco más castigadas. Da para un video completo ese tema, si les interesa que hagamos un video hablando de puras SOFIPOS, ¿no? SOFIPOS a nivel sistema, de la hoja de las tasas, de cómo vemos el sector. Déjenos en los comentarios y ese también está bueno para un video completo porque hay mucho que decir de las SOFIPOS. Pero quiero entonces retomar el tema ahorita de los CETES, ¿no? Que estamos hablando de los CETES, ya hablamos de CETES, hablamos de bonos. Voy a mostrar algo de información de Udibonos también. Fíjense, aquí tenemos al 6 de agosto de 2025, Udibonos a 3 años, tasa al vencimiento entre los intereses, sin contar la inflación y el posible descuento que tiene el Udibono, o la prestación vaya a 4.53%, esto es más la inflación, acuérdense, 30 años, 4.9%. No hay tanta diferencia, es más, 10 años trae la misma tasa, incluso más que el de 30 años. A diferencia de los bonos que vemos ahorita, que a lo mejor no hay tanta diferencia tampoco, pero sí era una tendencia que a mayor plazo, mayor tasa. Aquí en los bonos se rompe eso, ¿no? Al de 10 años paga más que el de 30 años. Y si vemos el histórico del plazo corto y el plazo largo para hacer la comparativa, vemos, por ejemplo, el de 3 años, de 2008 a 2025, se ve la misma tendencia, ¿no? Una bajadita ya considerable en la gráfica, así como veíamos ahorita en los CETES a plazos cortos, de un 7%, fíjate que traía la tasa 7% más inflación. Aquí estamos hablando de un 4.5%, es una bajada, jole, casi del 50%, como el 40% en cuanto a la tasa máxima en 2 años. Y nos vamos, por ejemplo, de bonos a 30 años, y tal vez no se percibe tanto, a lo mejor hubo un pico ahí espectacular, ¿no? Que está en el 5.6, ahorita está en el 5%. Es una bajada también simbólica. Otra opción, ¿no? Todavía, oye, si quieres buena tasa y te quieres proteger de la inflación, pues el Udibono a 30 años sigue siendo igual de viable que como lo fue hace un año, ¿no? O sea, realmente no hay mucha diferencia. Son de las pocas opciones que quedan, ¿no? Para amarrar una tasa
por plazos tan largos y que siga siendo una tasa buena. Si te quieres ir ya a plazos cortos, pues la tasa, como ya vimos, está más castigada y va a estar más castigada. Bueno, yo creo que ya, pues con toda la evidencia que mostramos, queda muy claro que en cortos plazos, si la bajada viene, va a ser una bajada fea, ¿no? En plazos cortos, de 1, 2, 3 años o menos, se va a sentir y se va a sentir feo. ¿Sabes? Donde yo no he sentido la bajada, Manolo, y me gustaría que también bajara así, que si bien tú lo decías, sí hay un ligero impacto en el tema de los créditos hipotecarios. Yo he visto que es un impacto muy ligero, o sea, muy, muy ligero. Me encantaría decir, oye, los créditos bajaron del 11 al 7, no así como los CETES, pero pues a lo mejor bajaron del 11 al 10, ¿no? O sea, del 11 al 9, ahí rascándole. Todavía le falta, ¿no? Yo me acuerdo justo en 2021 tuve la oportunidad de agarrar un crédito hipotecario a la mejor tasa que había en ese momento, 7.9%, me acuerdo que me dieron, y ahorita ya pregunté hasta en bancas patrimoniales y me metía hasta a la cocina a los bancos y no, pues arriba del 9%, las más bajas que he encontrado, pero pues todavía estamos en 7.5% en CETES, ¿no? Ya cuando estamos en el 5.4, ojalá y vuelvan esas tasas bajas, pero sí es curioso, ¿no? Como en Sofipos bajó drásticamente, en los bancos, pues realmente nunca fue tan alto, aunque uno que otro, pues daba la pelea, ¿no? Con Open Bank de Santander, por ejemplo, al 10%, y los créditos, pues subieron, tampoco no subieron tanto, digo, subieron algo y han bajado poquito, no es tan fuerte el impacto, pero sí hay una relación. Completamente. Y algo que creo que es interesante para los campeones, alguien que se plantee, oye, y entonces, ¿cuánto voy a ganar con las nuevas condiciones? Acuérdense que directamente puedes consultar, voy a poner aquí en pantalla, el simulador de CETES directo, donde todos estos instrumentos que mostraba Omar, CETES, bonos, bondes, UDIbonos o incluso Bondía, que es pues, también un fondo que tienen, pues tú seleccionas un instrumento, seleccionas el monto, aquí puse 50,000 para fines del ejemplo, el plazo, oye, quiero invertir a un plazo de 6 meses. ¿Cuánto, si amarro la tasa con 50,000 pesos a 6 meses, cuánto puedo tener? Pues aquí ya te calculan cuánto se está invirtiendo, cuánto es de interés. En este caso del ejemplo son 2,006 pesos. Cuánto es del ISR, 124 pesos. Y cuánto tendrías al final, 51,882. Entonces, pues aquí también alguien puede hacer diferentes ejercicios. Voy a poner otro ejemplo, 100,000 pesos a un año. Tendría de intereses 8,151, una retención de cerca de 500 pesos y obtendría al final 107,651. No va a ser exacto porque al final las tasas ya viste que van cambiando. A lo mejor es una tasa indicativa de la semana pasada y tú cuando lo cierras es algo ligeramente diferente, pero ahí quédate tranquilo, tranquila de que no cambian tanto las tasas, a menos de que te toque una bajada de tasas en esa semana. Puede bajar, pero ya viste también que son paulatinas, al menos en los CETES. Ya en las SOFIPOS, en los bancos, ahí sí depende y nos pueden sorprender, como ha sucedido, que dicen de la noche a la mañana, oye, ya no vamos a pagar el 12, vamos a pagar el 8. Puede pasar, pero en los CETES normalmente lo que nos ha enseñado la historia, las últimas bajas, son de 0.25, 0.50. Bueno, pues ya sabemos hasta dónde podrían bajar los CETES, los bonos, los UDIbonos, tenemos una referencia. Y yo te quisiera preguntar, Manolo, ¿vale entonces la pena seguir invirtiendo en CETES? ¿Tú todavía inviertes en CETES o ya lo estás descartando? ¿Andas viendo otras opciones? ¿Cómo te has sentido tú con esta bajada? ¿Cómo te ha afectado psicológicamente? ¿Si te ha afectado o te da igual? Creo que es desde hace mucho tiempo y desde que estaba las tasas altas siempre lo mencionamos en videos, ahí están grabados, está la historia que era un tema atípico y lo mencionábamos tal cual como lo vemos ahorita ya con la baja. En su momento cuando estaba a la alza decíamos, oye, este es cierta coyuntura porque la inflación también estaba elevada y creo que es un punto importante observar siempre. Hay que ver no solamente la tasa que ofrecen, sino cuál es la ganancia en términos reales. Dicho de otro modo, que te paguen una tasa del 15, por poner un ejemplo aleatorio, del 15, pero si las cosas estuvieran subiendo un 10, pues ahí estás teniendo en este ejemplo hipotético un 5% de ganancia. Oye, ¿qué pasa en un escenario que te paguen el 10 y las cosas están subiendo un 5? Pues tienes también un 5% de ganancia en términos reales. Entonces, ese es un punto que siempre me gusta observar. No me emociono solamente con una tasa alta, pienso cuánto es después ya quitando impuestos, quitando inflación y otros costos. Segundo punto, al final, pues se trata de aprovechar estos efectos temporales, pero no concentrar al final, siempre hemos dicho aquí en Campeones, la diversificación, no solamente una diversificación quizá entre instituciones, porque alguien puede decir, oye, es que yo estoy diversificado entre Nu, entre CETES, entre Story y entre Clar, por poner algún ejemplo.
tienes ahí cierta reducción de riesgos en cuanto a que no estás concentrándote en una institución que puede tener algún problema financiero. Eso sí tiene cierta diversificación y mitigación de un riesgo específico, pero como estás todo en renta fija, pues no estás reduciendo el riesgo de los movimientos de las tasas. Por eso siempre es sano. Oye, quiero aprovechar exposición a bienes raíces, quiero aprovechar exposición a la bolsa, exposición a tasa fija. Puedes tener exposición a materias primas, exposición a muchos diferentes clases de activos y eso también permite dormir tranquilo, que unos efectos impactan más ciertas inversiones que otras. Muy bien, Manolo, pues desde mi punto de vista, yo aproveché cuando las tasas eran muy altas y sí tenía, pues además del fondo de emergencia, además del fondo de oportunidad, algo de recursos extra invertidos en renta fija con el simple propósito de generar un rendimiento bueno. Pues oye, pues, si me dan el 15, pues a todo dar, ¿no? A lo mejor para que me arriesgo en otra cosa, invierto ahí. Pero conforme esas inversiones han estado venciendo y veo las tasas a las que se puede renovar y me dicen, oye, pues ahora te vamos a dar el 8, el 10, pues la verdad es que no, ahí ya no he renovado y ese recurso pues ahora lo estoy reubicando en alguna otra inversión. Entonces no es que haya dejado de invertir en CETES y en sus equivalentes, pero sí a lo mejor ya no invierto tanto como lo hacía cuando pagaban mucho más, simplemente por el tema de reubicación de capital, de mantener diversificación y de que la tasa ya no me es tan atractiva como era antes, pero no por eso lo voy a descartar y el fondo de emergencia, aunque CETES me diera el 3%, pues lo va a tener en algo equivalente a CETES, porque acuérdense que ahí lo que importa es que lo tengas disponible. Es más, hasta si lo tuvieras en el banco y no te pagara nada, pues te sirve, ¿no? Te sirve, no es lo ideal, pero te sirve porque lo puedes usar y no por decir, oye, me han preguntado eso, bueno, oye, ¿y puedo meter mi fondo de emergencia a ETFs porque generan más? Pero pues no, o sea, si tienes liquidez a lo mejor, pero pues puede ser muy volátil, ¿no? Tienes que tener cuidado. Yo no lo sugeriría. Entonces, pues acuérdense recordar para qué es el objetivo, ¿no? Tú tienes tu fondo, ¿para qué es tu fondo? Para tenerlo ahí, si te pagan menos, pues ni modo, pero lo tienes disponible. ¿Para qué es a lo mejor tu inversión para el retiro? Ah, bueno, pues eso sí quieres que sea un retiro bueno, ¿no? Entonces a lo mejor no quieres poner todo en CETES porque genera casi lo mismo que la inflación. Entonces, dependiendo de nuestros objetivos, pues ubicamos el capital y creo que eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? No es que sea malo que los CETES bajen o suban, o sea, es un instrumento para ciertos objetivos, que a lo mejor cuando pagaban mucho, pues más objetivos podían entrar ahí en ese rango y ahorita se va reduciendo el panorama, pero que sepan que hay muchas opciones, Manolo. Por ahí recuerdo, en otro video mostrabas un mapa de calor de la bolsa de valores, ¿no? Del último año y era un mapa impresionante, ¿no? Con rendimientos, pues, de doble dígito, ¿no? Que 10, 20, 30, 40% o hasta triple dígito en algunas acciones, pero es un vehículo totalmente distinto, ¿no? No por eso agarrar todo lo que tengo en CETES y lo voy a meter a la bolsa. No, hay que saber qué queremos hacer, cuánto tolerancia al riesgo tenemos, pues eso vamos decidiendo. Una importante reflexión, aprender de cómo funcionan diferentes estrategias y adaptarlas con tu perfil y tus objetivos. Y ahí, campeones, quiero aquí aprovechar porque todavía tenemos el mismo precio que hemos mantenido durante ya varios meses del diplomado. Tenemos una promoción que tenemos habilitada en este momento. Y aquí justo en nuestro diplomado hablamos de no solamente inversiones como las que estamos viendo desde una perspectiva educativa como los CETES, como los bancos, las OFIPOS. También nos metemos a otras estrategias de casas de bolsa, de ETFs, de estrategias de retiro, fibras, acciones. Tenemos temas selectos muy específicos, además de sesiones en vivo que van quedando aquí grabadas y que los integrantes pueden interactuar con nosotros para resolver sus dudas del curso. Y creo que aquí eso es lo bonito y lo importante. Oye, ¿cuál de estos instrumentos es mejor? Pues no es que uno sea mejor, bien lo decía Omar, cada uno tiene un objetivo diferente y vale la pena entenderlo, ver si se adapta a lo que tú estás buscando y pues aprovechar que tenemos por ya muy poco tiempo este precio antes de que se modifique. Sí, ha habido tanta inflación, hermano, lo que ya tenemos que ajustar el precio. Lleva ese precio todo el año, pues ya toca subirle. Entonces aprovechenlo antes de que suba. Y es más, Manolo, hasta, oye, que no hay descuento, hay un descuento ahí del 50%, pero todas les vamos a poner otro, Manolo, del 10% extra el que ya viene ahí. Si le ponen el código campeones10, ahí le pueden poner donde les pide el correo, le pican comprar, les pide el correo, le ponen el código campeones10 y se les va a aplicar 10% de descuento adicional. Que también este descuento a lo mejor deberíamos quitarlo, Manolo, para ajustar el precio, porque ya ha habido mucha inflación, pues ya vieron el 4% de inflación y nosotros en el precio hemos tenido 0% de inflación, pero pues sí hay que ajustarse, Manolo. Pues ahí lo tienen, campeones. Creo que me encantaría a mí leer en los comentarios si siguen utilizando CETES, si ya no lo utilizan, si se migraron quizás a SOFIPOS, pero ahora que ya están a los mismos niveles de los CETES, pues ahí qué estrategias están viendo y también si ven algunas alternativas que creen que todas son competitivas frente a los CETES, pues bienvenido. Y pues nosotros seguiremos informando y revisando cómo va la evolución a lo largo del año.
Bueno, campeones, acuérdense de seguir a Manolo como el agua de los business, a mí como Mario Educación Financiera y este podcast Campeones Financieros en todas las redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.